Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto continuar con la entrevista con figuras del deporte a nivel América y Europa que han trascendido, pero como lo reitero, no exclusivamente en el deporte, que es clave. El deporte es cultura, es prevención del delito, es salud, muchísimos factores que benefician a la sociedad, a la familia, al Estado y que ojalá se vislumbren, sino que han trascendido por trayectorias de vida limpias, que han generado cosas y siguen generando cosas muy importantes. Hace unos días tuve en una conversación a Ferrari, el subsecretario del deporte en Uruguay, y a la secretaria general de Conmebol, a Montserrat Jiménez, y hablaban mucho de estos temas, ¿no? De que cómo el Estado se debe de preocupar porque estos famosos, estos estrellas, estos ejemplos, y todo es gente a admirarse, para ejemplos a seguir, pues al final muchos de ellos ni siquiera les dan el seguimiento para que haya un proceso de adaptación después de ser las figuras, y que tenemos una memoria muy floja, muy cortita, y que los medios de comunicación a veces también pasa lo mismo, y que hoy en día la idea es recrear todas estas figuras, y hoy está una persona a la que le tengo un especial respeto y cariño, al profesor Carlos de los Cobos Martínez. Carlos, muchísimas gracias por estar en la entrevista. Al contrario, Jesús, es un gusto saludarte y sé que eres un hombre que ha impulsado mucho todo esto a través de tus programas, el estar en contacto con muchas gentes que estamos involucrados en el deporte en general. Y bueno, a tus órdenes, Jesús, siempre será un gusto platicar contigo. Gracias. Sí, aparte, yo soy un convencido de que el deportista de alto rendimiento es una persona intelectualmente fuera de serie. Para mover una pierna, para mover un brazo, coordinar, es fuera de lo común. Entonces hay que aprenderle. Estos son los ejemplos: la ciencia, la literatura, la cultura en general, esta como parte de la cultura del deporte. Estos son los ejemplos a seguir. Carlos, vamos viendo el primer tema, el tema de los valores en casa. Tú naces en Tamaulipas, ¿verdad? Así es, Jesús. Yo soy matamorense, nací en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, que es frontera con Brownsville, Texas. De ahí es originaria toda la familia de mi madre. Mi padre, por cuestiones de muy jovencito, recién recibido, fue a administrar un rancho de un hermano que tenía cerca de Matamoros, y como es el destino, tú sabes, ¿no? Pues mi papá se iba al pueblo, a Matamoros, cuando pues, era un pueblo grande en esa época, y ahí conoció a mi madre. Los domingos que iba a pasear, conocí a mi madre y pues se enamoraron, y Dios quiso que continuaran la vida juntos, ¿verdad? Qué bonita historia. ¿Cuántos hermanos fueron en total, Carlos? Fuimos 8, solamente quedamos 6, han fallecido dos hermanas mías, una muy recientemente, hace un par de meses, lamentablemente, pero somos 6 ahora, pero fuimos 8, 5 mujeres y 3 varones. Oye, ¿hasta qué edad estuviste ahí en Matamoros? Hasta los 5 años de edad, casi 6. De ahí, por cuestiones de trabajo, mi padre se trasladó, nos venimos a radicar a la ciudad de Querétaro. Querétaro, hermoso. A la ciudad de Querétaro, y ahí crecimos, ¿verdad? Ahí nacieron 4 más de mis hermanas. Y bueno, pues es una historia en donde ahí también, por primera vez, empiezo yo y conozco una pelota de fútbol, porque en el norte, en esa época... Beisbolero, exactamente, una ciudad beisbolera, y yo traigo una manopla desde chiquito, pero ya en Querétaro, al entrar a una escuela marista, que fomentan mucho el soccer, el fútbol soccer, bueno, pues ahí es donde conozco la pelota y me enamoro del balón, y crecí jugando fútbol en Querétaro hasta que ya empecé a jugar profesionalmente. Oye, Carlos, hasta uno chiquito juega todas las posiciones, lo que quieres jugar, pero ¿sabe uno un poco de las virtudes, de las características que tiene uno? ¿Qué características, qué virtudes sentías que tenías de un poquito ya más grande para jugar fútbol? Pues quizá pienso que era técnicamente bueno, es decir, tenía una buena técnica. Eso me ayudaba mucho a resolver situaciones rápidamente en la cancha. Y eso lo adquiere uno, ¿verdad? Porque dicen que la práctica hace al maestro, y yo desde chiquito con mi hermano Sergio, con algunos primos míos que vivían cerca de la casa, jugábamos todas las tardes en la calle. Eso es muy, digamos, es un tema muy tocado, muy hablado, y es cierto, ¿no? Porque cuando éramos niños era una época distinta, un mundo diferente, todavía se podía jugar en la calle, y ahí es donde empiezas a adquirir habilidad, ¿verdad? Parece mentira, pero ahí es donde empiezas a adquirir habilidad,
a tratar de sortear todos los obstáculos de los rivales y en un espacios muy reducidos, ¿no? Con 2 piedras, con algo una coladera a la otra coladera de la banqueta, ¿no? Y esa parte, bueno, pues es maravillosa, ¿no? Porque no era que tuviéramos campos de fútbol, sino en la misma calle encontrábamos un espacio para poder ser felices y desarrollar lo que nos gustaba, que era el fútbol. Y con muy poca inversión eras feliz, con una pelota iban 10, 12, 15 y era maravilloso. Digo, son tiempos diferentes y las circunstancias se van adaptando. Ya pues, en la calle te atropellan de cajón, ahí no tienes para dónde librarla. Claro. Pero qué momento y ese sabor le daba al momento de que después jugaban como tipo cancherón, ¿no? Sí, cómo no. Porque pues adquirías mucha habilidad, porque vuelvo a repetir, tiene un espacio muy reducido y ahí tenías que ir tratando de burlar a los rivales y bueno, eso después parece mentira, te sirve para lo que después cuando como profesional tienes que utilizar, ¿no? Y parece mentira, pero es cierto que apenas cuando uno es niño empieza a adquirir ciertas habilidades. Yo siento que la técnica era una de mis de las cosas positivas que yo tenía como jugador. Y luego la competitividad, ¿no? Era un jugador que me gustaba competir. Siempre mi duelo en la cancha, tú sabes que tienes de repente duelos personales con las gentes que pisan mucho tu zona y esa competitividad pues también se me daba, ¿no? No siempre salía avante, a veces me superaban porque eso es parte del fútbol, pero siempre competía por tratar de superar al rival, ¿no? Oye, sí, y yo creo que muchos de estos cuestiones había innatas y algunas que fuiste adquiriendo con el roce de tus padres y la familia cercana, el primer círculo. Oye, Carlos, ¿cómo se da este acercamiento al fútbol organizado con América estando tú en Querétaro? Fíjate, es una historia muy linda, ¿verdad? Y no porque sea personal, ¿no? Pero sí es una historia muy, muy, muy bonita para mí, siempre será algo maravilloso, ¿no? Yo ya jugaba, estaba muy joven, tenía 17 años, iba a cumplir 18 y ya estaba jugando yo en Gallos Blancos de Querétaro. Ya existía ese equipo. ¿En qué año era ese, Carlos, cuando usted empezaste con Querétaro? 1976, 1977. 1977. Un chavito, sí. Yo jugué 2 torneos ahí, muy jovencito, a los 16 años ya debuté segunda división, en una segunda división que era difícil. Sí. No existía la división de ascenso, porque te enfrentabas a jugadores de 30, 32 años, algunos exfutbolistas de primera, que ya regresaban o venían a la segunda división a reforzar a los equipos, ya en el final de sus carreras. Entonces tenías que fajarte, como decíamos, contra gallos bien jugados, ¿no? Jugados, sí, ya con experiencia. Exactamente. Entonces ahí aprendí mucho. Y en una ocasión, en 1977, casi 78, el don Alejandro Scopelli, quizá lo escuchaste nombrar, lo escuché. Un argentino, un hombre que vivió dentro del fútbol toda su vida como jugador y como técnico. Él era asesor técnico del Club América, muy querido por el club, muy querido por don Panchito Hernández. Y entonces él fue a darnos unas charlas a Querétaro, charlas de capacitación y demás, en una semana en donde no tuvimos, por alguna razón no había fecha para jugar en la segunda división. Y entonces durante esta semana que estuvo con nosotros, yo veía que de repente me ponía como ejemplo con el resto de mis compañeros en algunas acciones, y cuando termina ya su participación y se va a ir, me llama ahí mismo. Nosotros entrenábamos en el estadio municipal, no existía el estadio Corregidora, era el municipal que estaba al lado en la ciudad de Querétaro, al lado de la central de camiones, ¿no? Y entonces me llama ya cuando se había terminado su participación con nosotros, y me llama y me dice: oye, muchacho, quiero platicar contigo. Le digo: dígame, señor, ¿no te gustaría jugar algún día en el Club América? Y yo estaba que bromeaba porque yo era americanista, Jesús, desde niño, porque ¿sí? Mi padre, con el que tuve una empatía muy grande, mi padre era americanista de hueso colorado, ¿no? Entonces, en esa época, cuando yo era niño, había partidos a media semana a blanco y negro, no había televisión a color, blanco y negro.
Y siempre mi papá, cuando jugaba América a media semana, no se perdía el partido, que eran de noche, y yo me quedaba con él ahí, sentado a los pies de su cama viendo la televisión, y me enamoré también del Club América, ¿no? Entonces, cuando él me dice esto, pues yo pensé que era una broma, le dije, no, señor, ¿está usted hablando en serio? Sí, ¿cómo no? Si yo no bromeo con esas cosas. No, pues es mi sueño, le digo, ha sido mi sueño. Es mi sueño algún día ser jugador del Club América. Bueno, pues pronto vas a recibir noticias, me dice. Y pasaron un par de meses y se hizo un partido, Gallos Blancos América, un partido nocturno ahí en Querétaro, en donde jugué contra pues, las figuras que yo tanto veía en la televisión, ¿no? Desde el maestro Carlos Reynoso, que venía de una operación y estaba recuperándose y era su primer intervención futbolística, es decir, un entrenamiento de fútbol para él era de su recuperación en este partido. Y estaba Agustín Manso, y estaba Hugo Enrique Quise, y estaba Miguel Ángel Cornero, y todas esas grandes figuras. Entonces, para mí fue una cosa maravillosa, ¿no? Y cuando termina el partido, nos ganaron 4-0, 4-1, y cuando termina el partido, nos vamos a cenar Panchito Hernández, el maestro Carlos Reynoso, que siempre fue mi ídolo, el mayor ídolo del fútbol que he tenido, mi padre y yo. Entonces nos fuimos a cenar ahí cerca, a un restaurancito, en un hotel en Querétaro, y entonces le dice Panchito, mira, Rafael, nos interesa mucho que integremos a Carlos con nosotros. ¿Qué opinas? No, pues mi padre feliz, ¿no? Decía, ¿cómo no? Si nada más permitan que termine su año escolar, porque ya faltaban un par de meses, y después se integrará, y así fue Jesús. Terminó mi año escolar, estaba estudiando yo licenciatura de Derecho. Sí, que al final no lo terminé. Al final pero tienes nociones, o sea, ¿te gustaba? Pero fue también una parte de mi vida. Y me integré pronto. Yo llegué un 10 de junio de 1978 a integrarme al club, ¿no? 6 meses después, más o menos, 7 meses después de todo esto, cuando terminó todo, ya me integré al club. Y pues es así fue que fue mi llegada, mi querido Jesús. ¡Qué historia! Oye, Carlos, obvio te debuta Reynoso, ¿contra quién debutas? No, me debuta don José Antonio Roca. Mira nada más quién, don José Antonio Roca. Debuto en un partido nocturno en el 79. Es cierto, por la fecha. Juego el torneo 78-79, que eran torneos largos, lo juego con la reserva. Reserva que teníamos, imagínate el equipo que teníamos. Teníamos al Vasquito Aguirre, Armando Manso, los hermanos Garrido, Pedro Vega, y bueno, un montón de jugadores que eran de muy buen nivel y que todos llegaron a jugar con el equipo en primera división. Vinicio, me parece, o Vinicio ese año. Mario Trejo, ¿no? Mario Trejo, ya Mario estaba un pasito adelante. Cristóbal. Y ese año lo jugamos y ganamos el torneo de reserva, y el siguiente año ya me involucraron con el primer equipo. Entonces yo debuté en la temporada 79-80, en el 79, en un partido nocturno que jugamos contra el equipo Atlas, que ganamos, me parece que 5-0. Oh. Todavía en la cancha estaba Dirceu. Dirceu Guimaraes, una gran persona. Que venía a ser el tercer mejor jugador del Mundial. Exactamente. Entonces, yo entré por mi compadrito, como yo le digo a Juan Antonio Luna, que era un verdadero crack. Juan Antonio Luna, un verdadero crack. Juan Antonio, yo entré por él, porque él debutó unos partidos antes que yo. Tuvimos la fortuna de que llegó rápidamente al club, que era don José Antonio Roca, como tú dices, venía del Mundial de Argentina, sí. Y confió mucho en los jóvenes. Ahí con don José debutamos como mínimo unos 5 o 6 jóvenes de la reserva. Javier Aguirre, alguno de los Garrido, y el mismo Armando Manso, aunque Armando Manso ya había estado el torneo anterior con don José en Tampico. Okay. Había debutado, creo que Vinicio también estuvo allá, no estoy muy seguro. Sí. Pero bueno, la cosa es que yo me integré el 10 de junio de 1978 de manera definitiva al club. Oye, llegas al América, el equipo de tus amores, de tu padre,
te contactan, ves los ídolos, etcétera. ¿Qué sentiste el día de tu debut, Carlos? Un chavito, venías de Querétaro, no pensabas llegar porque pues, realmente había una centralización. Era cuando me mandaron calentar, cuando me mandó calentar don José para entrar a contra Atlas, pues yo pensaba que no pisaba el suelo, ¿no? Claro, es normal, estaba muy joven y estaba ilusionadísimo, ¿no? Era un sueño que estaba por realizarse, por cumplírseme, y pues estaba yo muy emocionado, ¿no? Muy emocionado, pero también, pues, lógicamente, los nervios de un chavo que está por debutar con un gran equipo. Entonces, pero siempre tuve un gran respaldo por los compañeros, ¿no? Esa es una cosa importante. Tuve buen respaldo. Yo lo platico, el otro día le mandé un mensaje a Luisinho, un brasileño zurdo que vino en la temporada 78-79, que tenía una habilidad extraordinaria y que yo, viviendo en la Colonia del Valle, en México, yo pasaba por varios de ellos en mi Volkswagen. Yo tengo un Volkswagencito que compré con lo que me dio el club por mi ficha, y yo pasaba, fíjate, yo pasaba por Ítalo Estupiñán, por Bill Faria, por Dirceu Guimaraes, fíjate, por Luisinho. Entonces, ellos me decían, tú pasa por nosotros y nosotros te vamos a llenar el tanque de gasolina, no sé, tú no te... Entonces yo iba como el chofer de todos ellos, ¿no? Y íbamos a entrenar, siendo yo ya entrenando con ellos, pero yo no decía una palabra, yo solamente escuchaba lo que estos grandes figuras platicaban y decían. Yo aprendía, ¿no? Aprendía mucho en sus charlas. Entonces, volviendo un poquito al tema, fui afortunado porque tuve compañeros como ellos, que eran figuras ya, que siempre tuve un respaldo y una palabra de orientación en el momento, ¿no? Y eso es muy importante. Carlos, fíjate, llegas tú en un momento donde está quien de alguna manera irrumpe en el americanismo, ¿no? Como pensaba, como el tema de Emilio Azcárraga, con Panchito Hernández, con Cañedo, todos una mentalidad de generar un equipo ganador, espectacular, ¿no? Que ganara, gustara y goleara todo lo que sabemos de América, que ahora les queda muy complicado a las nuevas estructuras de América. Te toca estar con don José Antonio, aquel que decía, pues, el burro que tocó la flauta, ¿verdad? Aquellas frases que soltaba, que generó pique con Chivas, muchas cosas muy importantes, pero que aparte dicen que era un gran ser humano. Tú como el técnico al tiempo, en retrospectiva, eres el gran técnico que no nada más has estado en equipo, sino has sido exitoso a nivel selección, que es muy complicado, y que ya platicaremos del tema de Centroamérica, que tristemente no se valora, y los medios de comunicación parece que lo quieren minimizar, es absurdo, hay que entender esto, ya lo platicaremos con Carlos. ¿Qué representó para ti en su momento, don Carlos, cuando ya llegas muy chavo, te debuta, pero ahora el tiempo en que obviamente tienes tu estilo propio, pero vas adaptando algunas cosas en un manejo ecléptico de algunas de los entrenadores que llegaste a tener en tu vida? Sí, claro, es cierto, lo que dices es una verdad. Nosotros, los que hemos llegado a dirigir después de ser jugadores, tenemos influencias marcadas, ¿no? Porque aprendes mucho de todos, de algunos más que otros, ¿verdad? Pero todos te dejan alguna enseñanza. Unos porque son motivadores y tienen una una especial de motivarte, otros porque son muy tácticos y como analizan el rival, cómo te presentan tu participación, cómo te ayudan a encontrarte en la cancha. Es decir, todos tienen algo de que puedes aprender, de lo que puedes aprender, ¿no? Y eso ayuda mucho. Eso ayuda mucho porque, lógicamente, si tuviste como jugador éxito con un técnico, pues analizas qué hizo este técnico para ser exitoso, ¿no? Cómo se manejó dentro del grupo, el estilo que utilizaba para jugar. Todas esas cosas que estás mencionando son fundamentales y después te ayudan mucho en tu carrera como técnico. Perfecto. Te tocan a ti muchos momentos importantes de trascendencia histórica con América, vivirlos como jugador. El primero de ellos en septiembre de 81, el cambio de mote a Águila, ¿no? Como una visión diferente, la B, con un equipo con gran inversión, un equipo de convocatoria nacional de siempre, de muchos años atrás, pero te toca esa transformación, ¿no? Sí, vivo esa como dice, esa transformación. Fue emocionante porque no habíamos tenido una buena temporada 80-81, a pesar de que teníamos un buen plantel, pero las cosas no habían salido como todos esperábamos.
Entonces vino un cambio en toda la estructura del club. Acuérdate que desde se creó un himno Sí. que al final, digamos, es el himno de guerra, ¿no? Hasta el día de hoy del Club América. Llegó el maestro Carlos Reynoso, también con una mentalidad ganadora, y lógicamente todos los que queríamos al Club América o éramos americanistas, pues Reynoso era ídolo para todos, ¿no? Entonces su palabra era ley. Por lo tanto, tener a un líder como el maestro Carlos como técnico, pues era una motivación extra que tenías, ¿no? Porque querías quedarle bien, querías no fallarle a tu líder, a tu técnico. Entonces hubo cambio en la directiva. Don Guillermo Cañedo ya no continuó, y vino el señor Emilio Díaz Barroso con el licenciado Gonzalo Carvajal, y ellos vinieron a revolucionar también todo. Es decir, fue un cambio en toda la estructura que permitió, y continuó Panchito, que desde mi punto de vista ha sido el hombre más importante que ha tenido el Club América en su historia, ¿no? Por todo lo que gracias a él se logró, ¿no? Porque él ha sido una parte fundamental en la historia del club. Entonces, esas modificaciones, cambios, como tú dices, esa transformación fue muy positiva, ¿no? Pero también nos generó un compromiso todavía mayor, ¿no? Un compromiso más a los jugadores y al cuerpo técnico. Y entonces, cómo vino la época buena de los 80s, ¿no? Claro, no, la época, digo, hay un inicio en los finales de 70s, pero los 80s es la época que marca la América grande, o sea, que viene el detonante para esa grandeza que hoy es el sostén de esta América, porque luego a los equipos se les olvida la historia, y sin esa historia no son nada, perdóname la expresión. Quítale a Chivas 8 títulos de lo que logró ese campeonísimo de 12 títulos, quítale a América los títulos de los 80s, a Cruz Azul de los 70s, como que falta más entender la esencia para comprender lo que es el club y por qué es el club. Y hablas de Panchito, que qué bueno, un hombre un visionario que hacía un proceso de selección de jugadores, no nada más de las cualidades, sino de las actitudes, de las formas de ser, de las formas de vida. Y vienen dos momentos consecutivos, 2 momentos de los históricos de América y tuyos, Carlos, que les toca con el rival acérrimo, con Guadalajara. Les toca hacer una temporada en el 82-83 que no les dolía nada, un cuadrazo. Récord de puntos, 61 victorias, con aquellas de a 2 puntos. Estábamos sacando con Carlos Reynoso el otro día, hubieran sido 80 y tantos puntos los que hubieran logrado. Más goleador, menos goleado, campeón de goleo, espectacular. Ganaban, gustaban, goleaban, las famosas 3, que era un equipo impresionante. ¿Cómo sentiste antes de entrar a esa liguilla? ¿Cómo sentías ese América, Carlos? No, pues con mucha fuerza, ¿no? Con mucho fútbol, con mucha fuerza, con mucha determinación. Éramos un equipo que todos los partidos era la misma actitud, la misma encomienda, salir a ganar con ataque, buscando siempre la portería rival. Fue una temporada exitosa en cuanto a la temporada regular. Muy, muy buena, muy positiva, números muy, muy importantes. Y bueno, cosas que pasan en el fútbol. Nos encontramos en un partido de regreso, porque el primer partido los habíamos pasado por encima prácticamente, aunque pudimos haber hecho más goles, solamente nos trajimos un 2-1 en favor contra, me parece que era un 2-1 contra Chivas. 2-1, sí. Sí, ¿verdad? Y de regreso, pues pasó algo impensable, ¿no? Y digo, al final hablar no soy de los que gusta señalar culpables, ¿no? Pero considero que el arbitraje de una persona con la que yo después, posteriormente tuve una buena relación, he tenido una buena relación el maestro Sal, pero un mal arbitraje de él, porque expulsa a Outes cuando Outes no había hecho absolutamente nada. Un mero empujón. Y aparte yo estaba ahí muy cerca, no había pasado nada, y expulsa a Outes, después expulsa a Armando Manso también, y ahí se nos vino el problema, ¿no? Porque ya con 9 hombres en la cancha, y ellos fueron muy certeros, aprovecharon los momentos y lograron darle la vuelta al final al partido, ¿no? Y al marcador, y eso nos dolió muchísimo. Fue una derrota de las que dolió mucho en la historia de nuestro club, ¿no? Porque
después de todo lo que había hecho el equipo durante la temporada regular, terminar como terminamos fue muy molesto y muy doloroso para todos. No cabe duda que ese América que ideó en su momento Emilio Azcárraga, de que fuera un equipo trascendente, o que lo quisieras o que lo odiaras, pero que nunca pasara desapercibido, se generó. Entonces, muchísimo, bueno, en el caso de Televisa, pues veía las imágenes, las demás televisoras o gente de otros equipos siempre minimizando los triunfos de América, el arbitraje, y se les olvidan estas cosas, ¿no? Por ejemplo, han pasado muchos de ese equipo, de ese gran equipo de América, Batata, ya pasaron jugadores como Batata, ya pasó, por ejemplo, Carlos Reynoso, dijo el arbitraje coincidió, Eduardo Vacas dice, a lo mejor también nos sobró un poquito de soberbia, hay quien dice, les entramos al juego rudo, lo que tú quieras y gustes, pero fue muy doloroso porque yo creo que ese es el equipo que mejor ha jugado el fútbol, si no es a nivel nacional, porque hablan mucho de Ben Hacker, ¿no? Pero Ben Hacker no ganó nada, perdón, pero no ganó nada. Ni siquiera llegó a una final, se les olvida. Ese 6-0 de Toluca era Ben Hacker, después, o sea, sí cambian, sí tienen mentalidades, pero luego como que nos siguen vendiendo espejos, perdonando la expresión, independientemente de que buenos que sean, pero ese América era espectacular y efectivo. Sí. Pero lo que no se entiende a veces en la liguilla es que no tan solo un mal juego, un mal arbitraje, se echa a perder la temporada, ni hablar. Bien. Pasa esto dolorosísimo y a la temporada 83, bueno, antes esa bronca. Vamos a entrarle a esa bronca, Carlos. Tú eras un hombre muy tranquilo, siempre has sido muy educado, pero eras del Tramón y eras bueno para pelear. Estabas tú, Alfredo Tena. ¿Cómo se dio la bronca? Pues se da porque cuando hacen el tercer gol ellos, creo que fue el Snoopy el que hace el tercer gol, la banca de Chivas va, no sé si es el Nene Sapiain, que era el auxiliar de Alberto Guerra, va a burlarse a la banca de nosotros, y ahí es donde explota todo, porque se para la gente de la banca, nos paramos, de la gente del campo empieza a tirar golpes, y se arma todo un problema por esa situación. Pero lo vuelvo a insistir y con mucho respeto, yo siento que provocado por el mal arbitraje, ¿no? Provocado por el mal arbitraje porque nos frustró mucho esa situación. A Cristóbal, y Cristóbal tuvo que salir del partido. Sí. Hubo un codazo terrible para Cristóbal y ni siquiera hicieron absolutamente nada del árbitro, ¿no? Es decir, yo siento que el arbitraje dañó mucho lo que podía suceder en la cancha. Y bueno, pues esa bronca se suscita porque me parece una mala actitud de parte de la banca de Chivas en irse a burlar había tanta, digamos, tanta envidia, por así decirlo, por parte de Chivas, por lo que estaba haciendo el equipo durante todo el torneo, que fue como un desahogo para la banca de Chivas, el ir a burlarse después de que hacen el tercer gol, ¿no? Y eso generó todo el problema. Oye, Carlos, no se justifica nunca la violencia, fue un acto aislado, un hecho aislado, pero también se nota, se desprende analizándolo al tiempo, lo que se sentían los colores, ¿no? Un América formado con una ideología muy firme de ganar con fútbol, de ganar con buen juego, un América con jugadores que venían de cantera o que habían sido seleccionados muy chavos y que conocían lo que era el americanismo que se estaba generando, y con extranjeros muy bien seleccionados. Entonces era un equipo que ustedes sentían mucho los colores. No digo, vamos a hablar de ahora, que a veces ni se les critica, los tiempos cambian, ahora en general se ha ponderado más lo económico que lo deportivo, pero se sentía mucho ese americanismo que se trasladaba mucho a las tribunas, ¿no, Carlos? Sí, y fíjate que los extranjeros llegaban y lo entendían. Lógicamente, cuando ya empezaban a jugar con el equipo, entendían la dimensión de la importancia del club a cada partido, ¿no? Veían los estadios, normalmente íbamos a jugar de visita y los estadios se llenaban por ver al equipo, ¿no? Querían ver al equipo perder, ¿no? Pero es decir, por ir a ver al equipo perder, se llenaban los estadios cuando jugábamos de visita. Por lo tanto, los extranjeros fueron entendiendo pronto, llegaban al club, se incorporaban y entendían pronto la grandeza del club, la grandeza del equipo, y también ellos, se ponían las pilas, ¿no? También ellos lo entendían y se sumaban a la mentalidad del equipo, del grupo.
Oye, Carlos, inicia esa temporada 83-84. Se van dos jugadores claves. Norberto Outes, que era un goleador de cepa, jugadores de material de selección y calidad de exportación a Europa. Y Nilton Piñeiro Batata, que ya estuvo con nosotros, extraordinario. Llega Echaniz, un hombre de lucha. Llegan a la final, pasan todo ese proceso, llegan a la final y te toca Guadalajara en la final cuando un año atrás, porque eran los torneos ya de veras, los largos de un año, habían tenido ese problema. ¿Cómo sentías tú una revancha? La verdad tenía cierto miedo de decir, híjoles, ¿qué sentiste en ese momento tú y cómo veías el ambiente? ¿Cómo sentías el ambiente en América? No, pues mira, nosotros estábamos viendo el partido en donde se definía si Chivas jugaba contra nosotros la semifinal o no, digo la final, si llegaba a la final o no, y todos esperábamos que llegara a la final, o sea, queríamos la revancha, queríamos tenerlos otra vez como rivales y luego una final, imagínate, ¿no? La única, la del siglo. Claro, entonces sí, realmente todos esperábamos, estábamos nosotros concentrados con las puertas abiertas de nuestras habitaciones y nos paseábamos de una habitación a otra para ver y decirnos, platicarnos y oye, ojalá que ganen estos, ¿verdad? Para poder tomar venganza, ¿no? Y así fue, se nos dio y lógicamente desde que pitó el árbitro y terminó el partido en donde Chivas llegó a la final, pues nosotros estábamos ya lógicamente convencidos de que era lo que queríamos. Entonces eso ayudó mucho también, porque habíamos quedado dolidos por lo que había sucedido en la temporada anterior. Oye, Carlos, minuto 26 ya en la final. Pletórico el estadio de más de 100,000 aficionados, el americanismo a todo lo que daba, ustedes con toda la adrenalina, pero la inteligencia que tenía que ponderarse, inteligencia emocional. Minuto 26, relativamente se repite la historia. Expulsan a Armando Manso, que ya estuvo con nosotros también. Armando dice, dos seguiditas, apréndele, mi Armando, un santo Armando. ¿Qué sientes cuando viene la expulsión de Armando? Porque en primer lugar el fútbol, pues un hombre menos da mucha ventaja y tenían que hacer un papel. Todas las líneas son importantes, es obvio, pero la media cancha tenía que multiplicarse, estando tú ahí con la media cancha. ¿Cómo sentiste? ¿Qué sentiste después de esa expulsión? Fíjate que estaba relativamente cerca cuando sucedió eso, y bueno, pues molestia, un poco de molestia o mucha molestia porque Armando se había hecho expulsar, pero bueno, había que seguir concentrado en lo que estaba pasando porque era un partido donde era un partido donde todavía faltaba muchísimo para terminar. Todavía faltaba mucho para terminar el primer tiempo y luego el segundo tiempo, entonces teníamos que seguir concentrados y bueno, pues hablamos entre los compañeros y quedamos en que de acuerdo a las instrucciones del maestro, de Carlos Reynoso, más o menos yo me acomodara cerca de Alfredo para echarle la mano a Alfredo sin descuidar el medio campo, ¿no? Pero sí, en cuanto a lo emocional, nos golpeó a todos la expulsión, ¿no? Pero ¿sabes qué pasó, Jesús? Que cuando se reanuda el juego, seguimos teniendo nosotros la iniciativa del juego, seguimos teniendo aproximaciones y eso nos generó confianza. Porque al principio, cuando se sucede la expulsión, nos golpea anímicamente, ¿no? Y te entran ciertos temores, ¿no? De qué pueda suceder. Pero cuando nos acomodamos bien y Guadalajara no generó mayor problema, nosotros seguimos teniendo más la pelota que ellos. Cuando termina el primer tiempo, nos fuimos muy motivados al vestidor. Muy motivados. Incluso recuerdo perfectamente bien, hablábamos, lógicamente, el maestro dando instrucciones, el maestro Reynoso, pidiéndome que siguiera manteniendo esa dualidad de mi función, tanto en la central como en el medio campo, y lógicamente los cambios que hizo fueron fundamentales, ¿no? Esa es la visión de un gran técnico como el maestro, ¿no? Donde entra Lalo Vacas, y eso ayudó muchísimo, ¿no? Porque Lalo es un volante de mucha profundidad y cuando tiene la pelota difícilmente la perdía.
Entonces el cambio de Lalo fue muy importante. Y luego, lógicamente, el ingreso del Cabezón, ¿no? De Luna. Antonio. También. Porque salieron para el segundo tiempo salió, me parece, Echaniz. Me parece que, bueno, Echaniz, claro, y salió, y Hermosillo también, mi compadre Carlos Hermosillo. Ya había que ayudara más en la media, ¿no? Con Juan Antonio. Claro. Y eso ayudó mucho, porque Juan era un motor, ¿no? Tenía un motor, corría mucho y lo hacía bien. Entonces, salimos al segundo tiempo muy motivados, ¿no? Y seguimos dándonos cuenta que seguíamos teniendo la iniciativa, seguíamos teniendo la pelota, y pronto cae el primer gol, ¿no? El gol de Lalo Vacas, era una muy buena jugada. Sí, de Lalo, una jugada estupenda del ruso, ¿verdad? Que tenía ruso, era impredecible con la pelota, él era incapaz de crear en un espacio reducido una jugada inesperada, como sucedió. Y eso, el 1-0 nos motivó muchísimo. Y veíamos el rostro de los rivales y veías a un rival desconcertado, ¿no? Desconcertado y temeroso porque veía que nosotros seguíamos con nuestra idea y así fue hasta el final del partido. Obviamente viene ese gol empezando el partido del segundo tiempo, Lalo Vacas, y luego una jugada, pues que son de esas jugadas muy estudiadas, muy trabajadas, en una prolongación en tiro de esquina de Javier Aguirre y llega Alfredo Tena, ¿no? Cómo se trabajaba y cómo se innovaba, ¿no? En esa época. Claro, qué bueno, pues tú eres gente, claro, y qué bueno que lo dices porque tú eres gente de fútbol y lo analizas muy bien. Es decir, la realidad es que el maestro Reynoso, esa jugada, fueron varios goles los que se dieron durante la época de Carlos Reynoso, o muchos goles con esa jugada, porque el Vasco era un tipo muy inteligente y tenía un timing para aparecer en el primer palo para peinar la pelota, y esa jugada se trabajaba todos los días. Entonces, no fue casualidad en la acción, en donde me parece que es el ruso el que centra, me parece, el córner, el que tira el córner, y peina primer palo Javier, y cierra el capitán, ¿no? Alfredo, haciendo el segundo gol. Pero era una jugada, como tú bien lo mencionas, lo señalas, que nosotros trabajábamos todos los días. Carlos, no quiero dejar pasar, a lo mejor lo traemos en el juego, una jugada que fue clave, ¿no? Ese penal que tiene Eduardo Cisneros, que también ya estuvo y que lo trató muy mal la prensa, muy mal, porque fue un tipo que le dio mucho. Guadalajara no era un equipo con el presupuesto que tenía América, hay que ser francos, y era un tipo técnico, con calidad. Falla el penal, le digo, las cualidades se le da un porterazo, quizás el mejor portero que ha tenido América en su historia. ¿Qué tan importante fue esa jugada? Qué bueno que lo mencionas, porque ahora sí que lo había omitido yo, ¿no? Eso fue un factor determinante, ¿no? Porque nos fuimos al vestidor, pero también muy motivados por lo que había hecho Miguel, ¿no? Porque no era lo mismo irte al vestidor perdiendo 1-0 con un hombre menos, ¿verdad? A irte al vestidor en circunstancias iguales, pero motivados porque tu portero te salva ese momento el juego, ¿no? Entonces, digo, Miguel siempre yo considero que Miguel ha sido el mejor portero que ha tenido el club. Mira que ha habido buenos porteros. Claro. Las cualidades que tenía físicas, Miguel, eran extraordinarias, ¿no? Una potencia de piernas, él era un hombre muy fuerte, y eso le ayudaba mucho. Y luego intuía mucho en los penales. Él no fue el único penal que paró con el América, paró varios penales porque intuía mucho y tenía mucha fuerza en las piernas para llegar al balón. Entonces nos motivó mucho esa acción. Sí, nos decía Cristóbal que en esa jugada el Snoopy, cuando fue el penal, le comete un foul. O sea, estamos hablando de la semifinal y ahora la final. Sí. Malos arbitrajes, como con UDG después, aquella mano fuera del área de Farfán. Y la verdad es que el error humano es en todos, ¿no? Y el árbitro también lo tiene. Entonces, a veces es molesto que se hable de que se benefician al América, cuando vemos históricamente, cuando se va pasando, cómo ha habido errores crasos, unos que incidieron y unos que incluso con la mentalidad y la calidad de los jugadores pudieron llegarse a buen puerto. Pues bueno, viene después ese penalti y el gol, porque había salido Cisneros, el gol de Fernando Quirarte. Se les complica el juego, ¿no? Ahí sí creo que claro. Sí, ahí fue un momento, digamos, si no de desconfianza, pero sí de desconcierto un poco, porque mira, fue un penal
marcado que no había existido, porque yo vi la acción, yo estando en la cancha, en el partido, veo la acción y veo que, aunque levanta la mano Mario Trejo, quien toca la pelota y saca el balón es Miguel. Eso fue difícil para el árbitro, porque sí, desde el ángulo que tenía el árbitro, se veía que el que había sacado la pelota había sido Mario Trejo. Sin embargo, no, la mano de Miguel fue por delante de la mano de Mario Trejo. Miguel, como te decía, tenía unas cualidades físicas extraordinarias y llegó a la pelota y sacó el balón. No había sido penal, pero bueno, el árbitro ahí no lo vio. Y nos desconcierta un poco, pero teníamos que, lógicamente, mantener la calma, mantener el orden y, lógicamente, como hablamos en la cancha, el ruso, mantén la pelota arriba, genera el Lalo, mantén la pelota arriba, ¿verdad? Para que haya desahogo, podamos salir y esto nos permita ir ganando tiempo, ¿no? Porque lógico, Chivas se motivó hoy, se nos vino encima. Oye, 65 minutos con un hombre menos. Físicamente tú y Javier Aguirre tuvieron que multiplicarse. O sea, tú tenías muy buen toque, mucha calidad, pero tenías también mucho fuelle. Y entonces, hicieron un trabajo titánico que a veces no se nota, pero es el trabajo de equilibrio, ¿no? El que se hace en media cancha. Se complica el juego, pero la América sigue siendo ofensivo, lo que no se pierde. Ahorita vamos a hablar de lo que pudo haber incidido en ti, Carlos Reynoso. Y en el minuto 90 viene esa jugada extraordinaria de Javier Aguirre que se comió en ese tiempo a Maradona. Y que hace un jugador, ¿no? ¡Qué golazo de Javier! Qué gran gol. Bueno, Javier inicialmente en su carrera era un 9, él era un centro delantero, tú lo sabes. Y él es un jugador, primero lo que ha tenido siempre ha sido una gran personalidad, ¿no? Claro. Un hombre con mucha personalidad, un guerrero en la cancha, con mucho liderazgo. Y esa jugada la hizo muy bien, ¿no? Porque engañó perfectamente al hombre, no sé si era Madero o Quirarte, que lo van a apretar y se lo lleva con un movimiento de cadera. Y se perfila muy bien, la pelota sale perfilada y aunque el otro día escuché, él decía, yo tiré la pelota a segundo palo. Sí. Lo escuché, pero la pelota entró al primer palo, ¿no? Bueno, pero lo importante es que la pelota entró y eso nos lógicamente ya nos dio el campeonato, por el campeonato. Sí, porque ya está a terminar el juego. Oye, pita el árbitro, era R. Márquez, Antonio, un tipo muy decente. Llega el momento, imagínate, ¿qué haces lo primero tú y el equipo, no? El estadio lleno, la algarabía, el rival acérrimo, la gran final que se da históricamente, la revancha de un año atrás, o sea, como de guión de película. Si tú lo escribes, no lo haces así, Carlos. Sí, es cierto, mira, créeme que me pongo. Te digo, pues es que es un momento maravilloso, ¿no? Ganar un campeonato con América siempre fue maravilloso y luego ganárselo al rival histórico que teníamos, ¿no? Y la manera en que lo ganamos, ¿no? Porque fue sufrida esta situación, este partido, por todas las circunstancias que vivimos. Entonces y sobre todo por nuestra gente, ¿no? Nuestra afición. Hubiera sido dramático el que no hubiéramos salido del estadio con el título, ¿no? Imagínate el estadio. La segunda, 2 años consecutivos. Claro, y contra este rival. Entonces, sí, fue una emoción enorme. Pues nos abrazamos, disfrutamos en la cancha unos minutos con la gente, disfrutamos viendo a la tribuna cómo también ellos celebraban el éxito, el triunfo del club. Entonces fue algo maravilloso. Son de esos momentos que quedan para toda la vida, ¿no? Carlos, fíjate, qué emoción y qué momento, la gente de la afición, imagínate ustedes en el campo, ¿qué representó para América ese 8º título en la historia del club? Porque siempre ya era un equipo grande que venía, pero representó algo diferente, ¿no? Sí, representó mucho por lo que te he repetido, primero por el rival, ¿no? El rival que era, pero sin embargo porque se consolidó ese proyecto, porque la planeación que había tenido la directiva en los cambios que se habían hecho al final dio frutos
y porque pues le dimos a la gente una gran alegría, ¿no? A nuestra afición, que es lo que siempre ha querido el club, ¿no? Tener contenta a la afición. Entonces, representó muchísimo para el club, ¿no? Un trofeo que seguramente está en un lugar especial ahí en la sala de trofeos del club. Y maravilloso, maravilloso, Jesús. Oye, siguen los éxitos, sigues trabajando y labrando la historia de esta América que no se puede olvidar. Por eso me agrada mucho tu forma de ser, tu humildad, pero ponderarlo. Viene esa temporada 84-85, un Pumas muy bien armado, con chavos que salían de gran nivel, con extranjeros, pues ahí el Tuca, etcétera. Un gran Pumas, ¿no? ¿Cómo no? Fíjate que Pumas siempre fue un equipo de los que gustaba verlo jugar, ¿no? Así como rival uno, le reconocía las intenciones que tenían para jugar bien al fútbol. Un equipo muy dinámico, con jugadores de mucha calidad, como el mismo Luis Flores, Manolo Negrete, Félix Cruz. Ferrete, García Aspe. Exactamente. Todo esa Memo Vázquez. Era España. Era un equipo tremendo, ¿no? Sí, tremendo. Entonces, sí, fue una serie interesante, importante, porque Pumas donde se presentaba, jugaba de la misma manera, ¿no? Era un equipo agresivo, al ataque, un equipo ofensivo y con un fútbol muy agradable para la gente, ¿no? Entonces, y siempre América Pumas ha sido siempre ha sido una serie, unos partidos muy intensos, ¿no? Muy intensos por lo que son cada institución. Entonces, en la época que yo inicié con América, este equipo de Pumas también debutaba muchos jóvenes. Entonces fue una serie muy buena, que se fue a un tercer partido. Y ahorita vamos a platicar. Oye, Carlos, dijiste algo muy interesante, siempre jugaba igual. Tú has sido un técnico que por ejemplo, Salvador, no quiero adelantarme tu etapa como entrenador, lo hiciste jugar muy bien. O sea, muy bien. O sea, era un Salvador diferente, me da mucho gusto. Yo tengo muchos amigos salvadoreños en Centroamérica de gran nivel como juristas. Carlos de los Cobos, ¿le gusta eso? Jugar cada quien tiene su estilo, pero jugar igual en casa que fuera de casa. Sí, mira, sí. Lógicamente yo siento que el director técnico tiene que evaluar, analizar el potencial que tiene tu equipo, ¿no? Porque eso es importante, ¿no? Claro, es que sí, hay que ver, sí, claro. Hay que ver si el potencial que tienes te permite jugar siempre igual, ¿no? Y siempre igual de la misma forma. Y el de rival, ¿no? Pero en circunstancias en las que yo tuviera un equipo muy competitivo, lógicamente sí me gustaría jugar siempre igual, ¿no? Siempre igual, es decir, ¿por qué? Porque al final los que mandan en la cancha son los jugadores, ¿no? Y si los jugadores tienen calidad, tienen capacidad, tu propuesta funciona en donde juegues, ¿no? Entonces sí me gustaría siempre jugar igual. Sí, porque tuviste a José Antonio Roca, ya hablamos, ahora Carlos Reynoso, que jugaba espectacular. ¿Qué adaptaste? ¿Qué te gustó de Carlos Reynoso? Digo, porque este es un proceso de asimilación, ¿no? Decía Gabriel Tarde, un gran psicólogo, sociólogo, decía que era un proceso de imitación, oposición y adaptación. Había cosas que te gustaban, había cosas que no te gustaban, había cosas que te gustaban parcialmente. ¿Qué es lo que pudiste haber adaptado tú en tu visión de juego como técnico de Carlos Reynoso? Pues primero la confianza en sí mismo, ¿no? Que él se tenía. Es decir, que te la transmitía. Un hombre con mucha fe en sí mismo y también te hacía sentirte, te transmitía confianza. Te transmitía confianza de tal manera que tú salías a la cancha con esa seguridad porque sabías que tu técnico creía en ti, ¿no? Y que a pesar de que eras joven, a él no le importaba, ¿no? Él decía, no, aquí lo que importa es la capacidad del jugador, independientemente de su edad. Entonces, yo pienso que esa mentalidad agresiva en lo futbolístico es algo que el maestro siempre nos transmitió y que de alguna forma nos hizo, aprendimos de él, ¿no? Porque él era
él era un técnico que jugaras donde jugara, él salía a ganar, ¿no? Él salía a atacar, él salía a agredir futbolísticamente, y eso al tu equipo le genera mucha confianza, ¿no? Porque tú dices, mira, el técnico en donde juguemos nos confía en nosotros y tiene la certeza de que vamos a ir hacia adelante. Entonces, yo pienso que independientemente de lo táctico, yo siento que esa parte emocional, emotiva es muy importante, la confianza que te transmite. Carlos, en este sentido, les toca el primer juego en el Azteca, empatan a 1, García Asper, Hermosillo, juego cerrado, se van al Azteca 0-0, Celada estuvo muy bien, la verdad, extraordinario. ¿Cómo sentías el tercer juego luego que se traslada a tu casa, a Querétaro? No, pues mira, era difícil, sabíamos que era difícil, todos los partidos habían sido difíciles, habían sido cerrados, por lo que el equipo sabía que no iba a ser simple, ¿no? Pero había mucha confianza en el equipo, ¿no? Había mucha confianza, había jugadores que seguían manteniéndose dentro del campo, digamos, dentro de la plantilla, y sabíamos que había jugadores que podían hacer la diferencia, como fue quizá el ruso en ese partido, ¿no? Fue la diferencia. Sí, 2 goles de Russo, uno de Hermosillo. Los 2 primeros fueron muy parejos, pero aquí el América tuvo un sinnúmero de oportunidades, ¿no? Y se genera la polémica que siempre se hace en estos temas. Bueno, el otro día pues sí estuvo a veces estuvo con nosotros Abraham Nava, y bueno, cada quien tiene su visión, pero a Orrea se lo quisieron comer, etcétera, después los antiamericanistas, pero el América pudo haber metido muchos goles en ese juego, Carlos. Se llegó, mi Hermosillo tuvo... Falló. Falló, pero sí logró hacer el gol también él, ¿no? Claro, y el ruso también falló, claras. Pero sí, eso es parte del fútbol, lo que sí importaba era que los dos equipos eran equipos que tenían capacidad para generar posibilidades, ¿no? Claro. Por los jugadores que tenían en la cancha, ¿no? Y fue un partido muy nivelado, pero yo creo que tácticamente mucho mejor planteado por el Club América, ¿no? El zurdo López. El zurdo, que le mandamos un saludo al zurdo, la verdad, los títulos. Esa alineación vemos, un Pumas estaba Jorge Espinosa, Rafa Madón, paz descanse, Félix Cruz, Mauricio Peña, Raúl Servín, Miguel España, después Raúl fueron tus compañeros en el Mundial de 86, después Guillermo Vázquez, García Aspe, Manuel Negrete, Tuca Ferretti y Luis Flores, un extranjero, puro jugador casi de cantera, y América un equipazo, Celada, Mario Trejo de cantera, Tena de cantera, Armando Manso, Vinicio, Cristóbal, Domínguez, o sea, todos eran jugadores de cantera, ¿no? Y extranjeros como Brailovsky, Vacas, Celada, que hacían diferencia, ¿no? Profesor, aprovechamos su visión que tiene ahora esa formación como técnico. 3, 4 extranjeros muy bien buscados de excelente nivel. Hoy, extranjeros a manera exponencial, vienen unos que no sé si han jugado fútbol a nivel profesional, perdón la expresión, y de verdad se ha perdido mucho la esencia. ¿Afecta mucho el fútbol mexicano el exceso de extranjeros? Sí afecta. Sobre todo si el extranjero no tiene el nivel o la calidad que debe de tener, ¿no? Para llegar a dejar escuela, ¿no? A enseñar también. Yo siento, y es donde yo toco el tema, mi querido Jesús, de la importancia de Panchito Hernández en el club, ¿no? Porque eso es un tema muy importante, que estás tocando respecto a la contratación de extranjeros, porque los equipos invierten mucho en eso y muchos de ellos no le generan lo que su club espera, ¿no? Entonces, lo que tenía Panchito era que tenía muy buen ojo, como comúnmente decimos, no solamente a la distancia, sino él sabía a qué jugador tenía que traer, se iba a su país a darle seguimiento, a verlo jugar en su torneo, para verlo 3, 4 partidos, y no solamente eso, sino el entorno familiar del jugador. Entonces él iba y se iba a comer con los papás, se iba a comer con la familia, conocía a fondo, digamos, la familia, el entorno del jugador, para saber, porque muchas veces puede ser un muy buen jugador, pero que trae problemas de conducta severos, no serios, y eso al final te va a traer problemas a tu club. Entonces, Panchito era un genio en eso, ¿no? Un verdadero genio, y hacía bien, como decimos, hacía su chamba muy bien. Ahora,
Perdón, y lógicamente esa parte fue fundamental para el club, ¿no? Los extranjeros que llegaban, porque de no ser quizá biónico, el brasileño, la mayoría de los jugadores que Panchito Hernández traía al club siempre daban resultados, ¿no? Daban muy buenos resultados. Sí, sí, muy pocos errores tuvo en el proceso de selección. Sigue construyéndose este América poderoso, este América que de alguna manera bifurca, ¿no? Divide entre los que lo aman y lo odian, pero el equipo que era el rival a vencer estos 80s, o sea, ahí es donde se genera, iniciado en los finales de los 70s, pero aquí es donde se genera la consolidación de la grandeza de estas Águilas del América. Hablas de la canción, del cambio de camisa, la imagen, jugadores de cantera, de casa, extranjeros, grandes técnicos con una vocación sobre todo ganadora. Viene ese torneo, tu tercer título, 87, 88, otra vez contra Pumas, que hasta ahí ya se genera un pique porque se hacen clientes. ¿Cómo vives esa final, Carlos? Pues con mucha expectación. Lógicamente ya había digamos que había algunos jugadores ya en el campo y en el club que vinieron a generar también un crecimiento y a generar mucho fútbol para el club. El caso de Antonio Carlos Santos, que ha sido un verdadero crack, y que le aportó muchísimo. Mira, con la llegada de don Jorge Vieira, un hombre sereno, un hombre tranquilo, un hombre experimentado, una gran persona, un hombre inteligente que sabía acomodar sus piezas en donde tenían que estar, no hacía demasiado. Muy humano, ¿verdad, Carlos? Todos muy humano. A veces había jugadores como su papá, ¿no? Es decir, pero un hombre muy sereno, muy amable y muy decente, ¿no? Pero muy inteligente para acomodar sus piezas. Es cuando explota Sague en el club. Sague vino a darle un montón de goles a América, donde explota Antonio Carlos Santos. Sobre todo explota cuando, aunque había venido Julio César Uribe, recordarás, sí, peruano en esa época, también un crack, que era un jugador de gran calidad, un crack también, pero se acomodó o tuvo algunas diferencias y el torneo se fue. Es cuando aparece Antonio Carlos en esa posición y bueno, explota, pero explota porque él ya tenía esa calidad, ¿no? Entonces, Sague, el mismo Hermosillo estuvo con nosotros, Gonzalo Farfano, que fue permuta por Gonzalo, que fue un estupendo. Gonzalo, Adrián Camacho, un volante, Adrián, todos ellos vinieron a producir. Todos produjeron muchas cosas para el club, de tal forma que ahí el club gana un bicampeonato, ¿verdad? Pero dado digamos, la visión de... Y ahí todavía se encontraba Panchito dentro del club, la visión de Panchito con don Jorge Vieira y toda esa gama de jugadores que llegaron al club y que se acomodaron, se adaptaron y produjeron muchísimo. Te toca cerrar 3 títulos, ganas el campeón de campeones 87-88 y en el 87 a la Copa de Campeones de CONCACAF. Por ahí te toca cerrar, pues te toca participar, estuviste con Monterrey, con Querétaro, con Monterrey, regresaste a Querétaro, porque quiero también tocar el gran entrenador que eres, quiero ponderarlo, y te toca ese Mundial de 86, estabas en un momento espectacular, ¿no, Carlos? El Mundial, sí, mira, sí, porque fue en una época en donde ya estaba yo más maduro. Tenía en ese momento 27 años. El señor Bora Milutinovic, nuestro entrenador, pues era un hombre que si tú le respondías, te daba la confianza y le daba seguimiento a tu proceso con el grupo, ¿no? Entonces eso te ayudaba mucho porque tenías la tranquilidad de que si seguías cumpliendo en tu club, podías seguir dentro de la selección. Él no estaba muy acostumbrado a hacer demasiado movimiento, pero fue una generación de futbolistas bastante buena,
con el caso de, digamos, de todos los que formamos parte de esa selección, en donde hicimos 3 giras importantes, teniendo buenos resultados, y en el Mundial, bueno, pues quedándonos ahí a la orilla, ¿no? Cerquita, pero por cuestiones también de absurdo, ¿no? No debieron salir del Azteca, de verdad. Y eso también, eso quizá, no, que yo siento que el Azteca era un fortín para nosotros, ¿no? Porque los mismos, la altura, más de 100.000 aficionados abrumando al claro, visitante, el calor. Acuérdate que hubo una época que se jugaba a las 12 del día en el Estadio Azteca. Te fundían. Jugaba a esa hora también en el Mundial y era una hora muy pesada para jugar porque sentías el calor, sentías la altura, y eso físicamente te gastaba. Pero yo siento que dicen que no se pensaba que pudiésemos quedar primer lugar de grupo y eso nos sacaba del... O sea... Ahí faltó esa visión, ¿no? Pero en cuanto a la selección, pues era una selección muy competitiva, jugadores de muy buen nivel, con mucha calidad, algunos más jóvenes que otros, un Tomás Boy que quizá llegó al Mundial un poco pasado. Porque una clase. Porque en el proceso, 2-3 años antes andaba extraordinario Tomás. Sí. Tomás, muy bien. Estaba Muñoz, la media, y también estaba España. ¿Cómo no? Estaba Javier Aguirre, Luis Flores, Negrete. Manolito Negrete. Es que, por ejemplo, Luis Flores era un gran delantero. Tiene unas cualidades. Una clase impresionante. Un jugador, incluso ya sabes que después del Mundial se fue a jugar allá a España, ¿no? A España, estuvo en Portugal y en España, ¿no? Sí, creo que también. Manolito también, sí. Éramos una selección. Félix Cruz, estaba Servín, Torres Servín, Mario Trejo, Hernando Girarte, que tuvo un mundialazo. Claro, Pablo Larios. Rafa Amador, Pablo Larios, La Feredia. Nacho Rodríguez, que estuvo con nosotros ayer. Sí, éramos una selección muy competitiva. Hicimos giras en donde... Y Hugo Sánchez, ¿verdad? Hugo Sánchez, claro, Hugo. Ahorita te quiero preguntar ahí, Carlos, a ver, tú como entrenador, ¿lo viste como jugador? No detonó Hugo Sánchez, venía lastimado. ¿Qué pasó? Venía mal, físicamente no estaba al 100, venía de una lesión. Lógico, él pudo aportar mucho más pero no estaba bien físicamente. Porque Hugo era un crack, ¿no? Hay que decirlo. Sí, Hugo era el número 1 en la historia del país. Un figurón. Ya en el Real Madrid era él y 10 más. Sí. Y mira, era un equipazo. O sea, pero pues todo minimizamos. La verdad me da mucho coraje eso, ¿no? O sea, no te decía Gustavo Moscoso, es que cómo no se valora a Hugo Sánchez. Sí, yo he visto algunos programas deportivos en donde dudan y no reconocen la calidad de Hugo, ¿no? No reconocen y lo ponen a competir con otros jugadores que pasaron por el Real Madrid. Y yo digo, pues es que la época en que Hugo estuvo en el Real Madrid era Hugo y 10 más. Sí. Ningún jugador más importante que Hugo, ¿no? Lo que pasa es que nos cuesta como mexicanos reconocer el éxito de nuestros compatriotas. Qué triste, ¿no? Nos falta ser los solidarios. Oye, Carlos, te toca ese mundial. ¿Qué representó para ti jugar un mundial? Ahorita quiero ver y preguntarte, por ejemplo, ahí, 2 cuestiones. Primera, qué absurdo, en el 70 se salen porque es el mismo error de nunca confiar en nosotros y se van a jugar a Toluca. Y aquí se van a jugar a Monterrey. O sea, nos falta tener confianza en nosotros mismos. Primero, ¿qué representó para ti? Y si nos falta confiar más en nosotros mismos, creérnosla, Carlos. Sí, mira, pues representó, digamos, la consolidación de mi carrera, ¿no? Por jugar un mundial y luego tener la fortuna de hacerlo en tu país, bueno, pues es algo maravilloso. Entonces, para mí fue la consolidación de mi carrera dentro de mi carrera y lógicamente, pues representar a tu país es algo indescriptible, ¿no? Cuando tú representas a tu país, sabes que tienes una gran responsabilidad, sabes que tienes un gran compromiso, pero también hay una gran motivación, Jesús, ¿no? Porque, y luego si está aquí en tu casa, ¿no? Y la otra parte que me parece muy atinada a la que tú te refieres, en donde
por qué razón no continuamos en el Azteca si era nuestro, si es nuestro, no era nuestro fortín. Bueno, quizá, como tú dices, no pensaban que pudiésemos quedar primer lugar del grupo porque estaba Bélgica y Bélgica tenía un trabuco. Pensaron quizá los mismos dirigentes o la misma comité organizador que no íbamos a terminar primero y como segundo nos íbamos a seguir en el Azteca, ¿no? Y no fue así. Terminamos primeros y nos movimos a Monterrey, que lógicamente que la gente de Monterrey, tú sabes que es una maravillosa, ¿no? Pero el escenario es diferente, ¿no? Aunque aún así dominaron el juego, es de un partidazo, y les anularon un gol, les anularon un gol el Abuelo Cruz, que no sé de dónde se la sacó, que había. Exacto. Y luego ya teníamos un hombre más en el campo y luego Javier Aguirre se hace expulsar. Ay, no, es que es una historia. Ahí, cuando teníamos ya la ventaja, expulsan al Vasco y eso nos vuelve a poner en igualdad de condiciones. Sí, parece, repiten mundiales eso. Pero a pesar de todo fue un juegazo, dieron un partidazo. Ahora, ¿qué nos pasa en juegos internacionales que en los penales sí, siempre? Ahí primero yo siento que 3 de los tiradores de penal en la selección en esa época no estaban. Hugo, Tomás. Era Tomás el que en primer lugar. Primero Tomás o Hugo. Cualquiera de los. No estaba Tomás porque yo ingresé a ese partido por Tomás Boy. Ajá. No estaba Hugo porque Hugo terminó lesionado. Con calambres. No, estaba el Vasco Aguirre también era pateador y lo habían expulsado. Entonces, al final terminamos tirando jugadores que no estábamos acostumbrados a tirar penales ni en el entrenamiento, ¿me explico? Ni en el entrenamiento, o sea que ahí fue básicamente a ver quién quiere patear, ¿verdad? ¿Quién se anima a patear? El único era Manolo, que Manolo siempre ha sido un crack, ¿verdad? Espectacular. Pero después nosotros no estábamos acostumbrados a patear penales. Entonces ahí fue una situación que nos jugó en contra el azar, ¿no? Porque ya no estaban los tiradores de penales oficiales. Oye, tú fuiste parte de ese equipo que llegó al quinto juego que hoy están buscando, porque fue quinto juego. O sea, están buscando lo que lograron en 86. Les tocó Bélgica, les tocó Paraguay, les tocó Irak, luego le ganan a Bulgaria y luego pierden. Son 5 juegos. A lo mejor nos fallan las matemáticas, no, va a contar, pero es quinto. Mira, Jesús, créeme que yo todavía no entiendo eso. ¿Por qué hoy, incluso en transmisiones internacionales, hablan de que tenemos que, ojalá que este próximo mundial jugamos el quinto partido? ¿Los quieren emular a ustedes o qué? No sé, yo no entiendo por qué no hacen bien sus cuentas, ¿no? 5 partidos se jugaron en ese mundial, claro. 5 partidos se jugaron en ese mundial, pero no entiendo por qué razón muy cerca del 6º partido, sí, bueno, era una semifinal ya, ¿verdad? Que era y ese gol que no sé, de verdad, si lo sacan ahora, no hay nada que metió el gol el Abuelo, hombre. Claro, que lo que llama la atención es que el país anfitrión, en un escenario totalmente local, el árbitro se haya atrevido a anular un gol que no sabe uno por qué. Entonces, pues era Alemania. En ese momento, claro, Alemania era una federación muy fuerte, ¿no? Económicamente, sí, pero pues Oye, Carlos, preguntarte, a ver, se han logrado muchas cosas, esa selección fue extraordinaria, la del 70, con lo que tú quieras y gusto, una muy buena selección, la de Estados Unidos, varias. ¿Por qué siempre en los medios de comunicación, en el grueso, se busca minimizar lo que se hace? Se busca satanizar lo primero que cae, se busca olvidar las leyendas, los buenos momentos, y hablan de que es que, pues, si ven el fútbol de Europa, dicen los comentaristas, pues sí, pero a lo mejor el aficionado quiere también escuchar a un comentarista de Europa, y a lo mejor los jugadores quieren tener afición europea, o sea, hay que ubicarnos, ¿no? Como que nos falta más que tener identidad, como que hemos perdido muchas cosas, ¿no, Carlos? Pues mira, yo siento que es una situación de formación, ¿no? De formación, en donde quizá desde pequeños no nos enseñan a valorar los éxitos de otras personas, de otras gentes, ¿no? Eso es una cuestión de cultural también, pero más que nada de formación, de valores. Si nosotros analizamos
vamos a el Chucky Lozano, actualmente, Chucky Lozano, Jiménez, Álvarez, el Tecate. Es decir, ya son cuatro jugadores que en Europa están triunfando. De primer nivel. Importantes, equipos de primer nivel. ¿Qué quiere decir? Que hay capacidad, que Héctor hay calidad. Herrera, que a lo mejor tiene pero es un jugadorazo, guardado. Claro, es un estupendo jugador. Entonces, ya mencionaste otros, son cinco jugadores que lógicamente nadie les ha regalado nada, porque así como fueron, pudieron haber regresado. Mas, sin embargo, llegaron, pisaron fuerte y demostraron su capacidad. ¿Qué sucede? Que a veces nos reconocen más afuera que en el mismo país, ¿no? A veces estamos buscando el arrocito negro, digo, en el arroz, en la sopa, sí, ¿verdad? De algún jugador, en lugar de reconocerle todos sus logros y digamos, sus éxitos. A mí me alegra mucho que nuestros muchachos estén triunfando en Europa, porque a veces nosotros somos muy dados a abrir la puerta al extranjero, ¿no? Esa es, digamos, la idiosincrasia del mexicano. Nosotros le abrimos las puertas al extranjero, pero le cerramos a veces la puerta a nuestra propia gente. Nos siguen, ¿no?, vendiendo espejitos. Y yo siento que a veces nos reconocen más en el extranjero que aquí mismo, ¿no? Entonces, qué bueno, me alegra mucho por estos jugadores nuestros que están triunfando en el extranjero, porque hace rato mencionabas algo que me parece importante. En la medida en que vengan más extranjeros, va a haber menos oportunidades para nuestros jugadores, ¿no? No quiere decir que el extranjero no sea bienvenido, pero no sé, llegó un momento en que había una regla del 10-11, me parece, que 10 extranjeros, es decir, naturalizados o no nacidos en territorio mexicano, en la cancha, ¿no? Entonces, esa situación pues afecta a cualquier liga de cualquier parte del mundo. Si en los países no tienes jugadores locales, nacionales, participando en tu liga profesional, pues tu selección por consecuencia no va a estar fortalecida, ¿no? Vamos a entrar a otra etapa que me gusta mucho después de ver todo el recorrido que tienes y que quiero ponderar el ejercicio que hoy está haciendo Toluca, de tener ahí a Cristante y a Ciña, la directiva, jugadores que se formaron, que sienten los colores y identidad. Y nada más chequen en América cuántos entrenadores de primer nivel hay en Guadalajara, etcétera, y nunca recurren a ellos. Parece que si son de casa no los deben de tener. Perdónenme, pero ojalá y que reflexionemos más, porque saben, están preparados, se actualizan, han logrado cosas muy importantes en el país y fuera del país, ahorita lo vamos a ver, y nunca voltean a ver. Y entonces hay 14 extranjeros, hay 3 entrenadores nada más mexicanos, algunos que podemos decir extranjeros que se han forjado aquí, pero ese ejercicio de Toluca y que le dan, que generan proyectos a mediano y largo plazo son los que valen, y van el proyecto que hace Barcelona para retomarlo, el que hace Madrid, los equipos grandes, gente que forman en casa, gente que sabe la esencia, como Carlos de los Cobos, como muchos de los que han pasado aquí, y que nunca los vas a ver en la dirección técnica ni a nivel administrativo, pero bueno, viva México. Carlos, profesor, quiero entrar, Manolo, en el caso ya tuviste a Manolo Lapuente, a Reynoso, ¿qué otros técnicos te tocaron como jugador de club en México? ¿Qué otros técnicos? José Antonio Roca, acá en Monterrey, Pedro García. Pedro García, chileno, sí. Chileno, exactamente. ¿Quién más? Don Jorge Vieira. Jorge Vieira, mi respeto. O sea, buenos técnicos. Y te toca, en el caso concreto, de Bora Milutinovic en la selección. ¿Qué te gustaba de Bora? ¿Qué te gustaba? Bora, la confianza que te transmitía. Era un hombre muy práctico en su forma de trabajar, muy práctico. Y él utilizaba mucho el video para tratar de enseñarte las cosas que pretendía como técnico y que pretendía de ti en la cancha, para corregir, utilizaba mucho el video, pero básicamente un hombre muy inteligente que sabía acomodar a los jugadores de acuerdo a sus características en su posición adecuada o ideal, y la confianza que transmitía siempre el señor Bora. A ver, Carlos tiene todos esos técnicos, pero siempre fue un tipo muy preparado, siempre te escuchaba muy centrado,
muy preparado, con una formación marista, un hombre inteligente, de una familia con principios, un papá que te aconsejaba, una mamá igual, una muy bonita familia, obviamente me imagino un muy buen núcleo de amigos. ¿Cuándo te nace, empieza la espina? ¿Tú pensabas antes de saber que terminabas tu carrera que querías ser técnico? ¿No lo pensabas? ¿Sí lo estuviste? Sí, me gustaba. Lógicamente platicaba con algunos de mis técnicos, me gustaba ver a veces, no siempre, pero a veces me gustaba ver algún partido que grababa para ver qué cosas había hecho bien, qué cosas había hecho mal. Sí tenía el deseo de, cuando terminara mi carrera, de poder dirigir. Sí, me llamaba la atención, me gustaba la idea. Oye, a ver, Carlos, ya eres el técnico, vamos a ver, el bagaje de técnico, más me emociona, me gusta mucho el éxito de las personas, el que podamos ver estos ejemplos para que se analicen por qué llegaron. Carlos, vamos viendo, tú ya eres el entrenador con toda una experiencia que ahorita vamos a ver el bagaje, ya tienes esta formación, tuviste tus compañeros de selección y tuviste tus compañeros de club. Si yo te digo, con la forma de jugar de Carlos de los Cobos, independientemente, vamos haciéndolo atemporal, porque luego no consiguen las fechas o alguien iba, pero vamos a decir que fueran del mismo momento, que sean coetáneos. Ármame tu equipo ideal de los jugadores con los que tú, primero, con los que tú jugaste, no de los que entrenaste, que los que tú jugaste, hoy como entrenador, que fueran de este momento. ¿En la portería quién? Me la pones complicada. No, aquí te vas a enganchar. Portero. Pues mira, bueno, el portero, Celada. Celada, no hay, la central. Híjole. Alfredo Tena y Armando Más. Armando. ¿Te quedas? Voy a decir por qué Armando. Mira que tuve grandes compañeros centrales, pero Armando era un jugador que cumplía considero con la función que debe cumplir un central. Era un jugador que imponía. Que imponía y que daba hasta miedo, ¿no? No daba, y a la pierna pocos. Era simple porque él sabía que técnicamente no era muy dotado, pero él quitaba la pelota y le entregaba. Pero te digo, el mismo Caviño trataba de jugar, mira que estoy hablando de un monstruo, ¿no? Que fue Caviño. No, de los que están en el mismo Caviño trataba de jugar lejos de la zona. En serio, de verdad, porque sabía que podía tener un riesgo, ¿no? Entonces, eran dos centrales sólidos, con distintas características, pero que jugué muchos partidos cerca de él, ¿no? ¿De laterales? Híjole. El lateral derecho, pues yo me quedaba con estos dos jugadores, con Mario Trejo y con Vinicio Bravo. Jugadorazos. Tenías un defensor, o sea, de verdad. Es bien difícil, ¿me entiendes? Claro. Porque en otros equipos tuve también estupendos laterales. Raúl Servín, lo tuviste compañero. Claro, pero es que con estos cuatro yo me sentía más que seguro, ¿no? Qué defensor. Seguro. Más que ¿Quién seguro. ¿Quién le acompañaría? No estarías tú, porque tú vas a ser técnico. ¿Quién estaría en la media? En la media, lógicamente que Cristóbal. Jugador, bien. Volante. Híjole, es que voy a tener que repetir el equipo con el que jugaba. Que me la pones. Pero... Porque ahí tienes a Javier Aguirre, tienes a este pues muchacho. Podría poner el eje del ataque, podría poner a un hombre que, aunque no gustaba a mucha gente por su estilo, pero era un matador, Carlos Hermosillo, ¿no? Sí. Carlos Hermosillo, el máximo goleador del mexicano, de la historia del fútbol mexicano. Sí. Ya lo viste en la final con Chivas, ayer hablando con Lalo Vilches, dijo, sí, al final la calidad de la jugada que hizo, ¿no? Claro. No, Carlos. ¿Y quién acompañaría a Carlos? A Carlos Sague, goleador nato, el máximo goleador. Imagínate. Te hubiera encantado dirigir ese América que hizo el récord de puntos 82-80. O sea, de alguna manera, fíjate qué interesante el ejercicio, ¿no? Porque tuviste muchos compañeros, y lo vamos a hacer ahorita que concluyamos de tu faceta de entrenador, porque es tan rica tu faceta de entrenador
Y no sé, pero me da mucho coraje. Qué bueno que hacemos este tema, generamos este tema de la entrevista que hemos visto pasar estrellas, Carlos Caselli, Enrique Borja, bueno, ya no menciono estrellas y van a seguir pasando. Lo importante, hablan de nacionalismo y todo el rollo y somos más malinchistas que nada, somos de doble discurso. A ver, Carlos, tú te retiras, obviamente, ¿con quién? Con Querétaro en el 93, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cuándo es tu primera experiencia como asistente? Porque vamos a ver, tuviste a nivel selección como asistente a nivel internacional, nacional. ¿Cuál fue tu primera experiencia dentro de la dirección técnica? ¿Como asistente? No, sí, tu primera, ¿empezaste como asistente o como técnico? Empecé como técnico con Querétaro. Con Querétaro, ¿verdad? Así es. ¿En qué año empezaste, Carlos? 94, 95, me parece. ¿Qué representó para ti tu primera experiencia como técnico? Una experiencia muy buena, porque teniendo un equipo que no tenía una gran calidad, más sin embargo, fui jugador y mañana ya era técnico. Era técnico, habían sido tus compañeros. Muy complicada porque convencer a tus compañeros con los que te habías estado llevando de piquete de ombligo el día anterior y al otro día tienen que ser tus... Sí, tenías que actualizar de alguna manera el poder, pues no puedes, oye, cuate, pues sí. Claro. ¿Quién te tocó de jugadores ahí, Carlos? ¿Cómo? ¿Qué jugadores tenías en ese primer equipo que dirigías? Tenía a Víctor Rodríguez, un jugador que era de UDG, que estaba prestado ¿El Tiburón? El Tiburón. Saludos, mi Tiburón. El Tiburón. Tenía Tiburón, tenía a un chico de Bulmaro González, un chico que después consolidó, llegó a selección nacional, pero era muy joven, estaba muy jovencito. Tenía a Sergio Bueno, que después se ha convertido en técnico. Sergio Bueno. Claro. Tenía a Marcus López. ¿Cómo no? Que estuvo en Tecos. Al Pelusa Rodríguez. Tenía al Choque Galindo. Tenía a un brasileño número 9, gran rematador de cabeza, Robinho, le decían Robinho. Tenía un peruano por el lado derecho, Martín Dalorzo, peruano. Y no me acuerdo del otro. Me acuerdo, era un plantel muy limitado. Limitado, ¿no? Muy limitado. Pero aprendes de cualquier manera. No, y tu primera experiencia como técnico, qué maravilla, ¿no? Porque como auxiliar, yo solamente he sido auxiliar del señor Bora Milutinovic, donde fuimos auxiliares de él, Alfredo, Fernando Quirarte, José Luis Trejo y yo. ¿No estuviste con Manuela Puente tú? Claro, y con Manuela Puente en el Mundial. Qué pues bueno. Oye, no te pierdas ese Mundial de 98. Sí, claro. Sí. Ya se me había olvidado, sí, estuve con Manolo allá en Francia en el 98. Francia, desde el 98, que hicieron muy buen papel. Bueno, Manolo era un estupendo técnico, ¿no? Mucha visión, muy inteligente. Luego te tocaron también Juegos Olímpicos. Claro, en la época en que me invitó el señor Bora Milutinovic a trabajar con él como asistente, él me delegó esa responsabilidad de trabajar con la Sub-23 para ganar el boleto e ir a los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. Entonces, lo que hice fue formar un grupo que ya venía una base trabajando y lógico, ya después de la preparación que tuvimos, primero tuvimos dos series de ida y vuelta, una serie de ida y vuelta contra Panamá, ganamos aquí en México 4-0 y allá en Panamá 5-0, y después fuimos a Edmonton a jugar el hexagonal, donde estábamos nosotros, estaba El Salvador, estaba Costa Rica, estaba Trinidad y Tobago, Jamaica y Canadá. En Edmonton, Canadá fue la sede allí en Edmonton, y nos fue muy bien, ganamos los 5 partidos, los ganamos, solamente recibimos un gol en los 5 juegos, y calificamos directamente a la Olimpiada de Atlanta 96. Ganaste también plata en Centroamericanos en El Salvador también. Dos veces llegué a la final, no las gané las finales. Sí, pero dos finales. Las dos veces que llegamos y ganamos la medalla de plata en los 2 centroamericanos. En Maracaibo, en el 98,
y 2002 en El Salvador. Fíjate, Carlos, tienes experiencia, estuviste en América, en Querétaro, en Celaya, en Irapuato, estuviste con Bora, estuviste con Manolo, selección en Olímpicos, etcétera. ¿Y qué pasa? Yo sé que a veces eres muy serio, muy respetuoso, pero sí hay que invitar a la reflexión. O sea, los directivos, qué bueno que ponderen su dinero, pero si lo ponderan con inteligencia les va muy bien. Los proyectos son los que dejan a la larga. O sea, perdón, y tiene que verse que haces tantas cosas y hay pocas oportunidades, y afuera incluso selecciones nacionales, que somos muy fácil de ser despectivos. Yo tengo mucho cariño por la gente de todo el mundo, igual mi región, mi continente y Centroamérica, que me ha dado muchos amigos, y hay gente muy, muy emprendedora. Claro. Te toca que te llamen en agosto del 2006 el presidente de la Federación Salvadoreña para que tomen las riendas de una selección nacional. ¿Qué pasa? Primero, antes de que me digas qué sentiste, ¿qué pasa? Que siendo un tipo que te visualizan para dirigir una selección nacional, todo un proceso de selección, en México jamás se acercan. ¿Qué pasa acá? O sea, perdón que lo reitere, pero es algo hasta molesto. Pues mira, yo siento que las formas han cambiado, mi querido Jesús. Es decir, yo siento que hoy un entrenador tiene que trabajar con algún promotor para que tengas cabida de repente en alguno de los equipos, porque esos promotores tienen relación con 2 o 3 equipos muy marcadas, porque tienen relación con algún dirigente, y lógicamente que el dirigente, como hay esa relación, el dirigente va a hacer caso al promotor, pero si tú no perteneces a la cartera de algún promotor, es difícil. Yo siempre he trabajado porque la gente me ha invitado, me ha llamado, me ha dicho, Carlos, ya sea el dueño o ya sea el presidente o el director deportivo de un club o de algún lugar. Así es como yo nunca he trabajado con representante. Y hoy, lógicamente, que han cambiado las cosas y es más difícil que tengas la posibilidad de llegar a un equipo sin antes estar, relacionado involucrado con un promotor, un representante, ¿no? Yo siento que es lo que está pasando ha pasado en el fútbol mexicano. Qué pena que tengas que pasar esos filtros que van más allá del fútbol. Pero bueno, Carlos, te toca dirigir una selección que no cualquiera. Ya estás dirigiendo El Salvador, tu primera experiencia. ¿Qué sientes que te nombre, que te vea un país fuera de México, que tengas esa oportunidad por tu talento, por tus antecedentes, por tus resultados, por tu capacidad y tu trabajo? ¿Y cómo encuentras el estado cuando tú llegas a la selección de El Salvador? ¿Cómo está el fútbol de selección? En esta primera etapa estaba muy abandonado la selección. Llegué en una etapa en donde estaba muy, muy abandonado el tema de la selección, no había interés de los jugadores por formar parte de la selección. Tuvimos que ir convenciendo poco a poco, a veces platicando con los jugadores, a veces ir ganando algunos resultados positivos para que se empezaran a entusiasmar algunos jugadores. En un principio no era difícil. Es más, yo llegué a tener convocatorias para tener algún microciclo, algún trabajo con los jugadores previo a algún partido, y llegaban los muchachos y me decían, profesor, mire, discúlpeme, la verdad es que a mí no me interesa estar en la selección. Vengo porque, pues, por respeto a usted, pero no me interesa. Acá, cuando estamos en la selección, no la pasamos bien, no nos cumplen, no sé qué, con estas cosas, ya sabes, ¿no? Los temas que pasan a veces en algunos países, ¿no? Pero de a poco a poco, con el trabajo, las cosas fueron cambiando, empezó a tomar fuerza la selección, empecé yo a encontrar jugadores interesantes, porque en todas las ligas siempre habrás a encontrar algunos jugadores que tienen calidad, que pueden ayudar, y así fue que logramos tener una selección, Jesús, muy competitiva, una selección de buen nivel, a pesar de las limitaciones con las que hicieron un buen hexagonal rumbo a Sudáfrica. Sí, pues mira, quizá quedamos a deber de visita, perdimos los partidos, pero los perdíamos sobre ahí nada más, es decir, de los 5 juegos perdimos 4, 1-0. Sí, la mínima. 1-0, lo único que nos ganó con varios goles fue México. Pero ya se acercaba, lo que nunca se veía. Claro, entonces, y eso lógicamente
Eso fue positivo para el fútbol de El Salvador porque lo que como consecuencia del buen pasar de esa generación, pues muchos de estos jugadores, varios de estos jugadores salieron a jugar al extranjero. Fueron contratados por equipos en otros países. ¿Quiénes te tocaron, profesor? Bueno, por ejemplo, uno que considero que ha sido el jugador más talentoso que he tenido, que es Eliseo Quintanilla, Cheyo Quintanilla. Se fue a jugar a Chipre, también vino a jugar a la liga de ascenso con Correcaminos. Otros se fueron a Ramón Sánchez, se fue a un equipo de la MLS. Osael Romero se fue a Chivas USA, y es decir, cuando menos 8 o 9 jugadores salieron a jugar al extranjero. Y ese es uno de los objetivos que tiene que buscar una federación o un club, pensando en una selección nacional, ¿no? El proyectar a sus jugadores hacia otros niveles, porque los beneficiados van a ser todos, ¿no? Si ese club, dueño de ese jugador, logra vender a este jugador al extranjero, pues económicamente va a tener un beneficio. Perfecto. Oye, previo a haber dirigido la selección, estuviste en el FAS también, ¿no? Sí, justamente estuve en el FAS, llegué a dirigir al FAS, a la final, quedé subcampeón, y de ahí es de mi trabajo es donde la gente de la federación me busca y me ofrece dirigir la selección, y viví este proceso que te platico. Oye, Carlos, ¿qué tan complicado es, primero, dirigir en Centroamérica, y segundo, triunfar en Centroamérica? Porque todo el mundo es aquí, perdóname la expresión, todo el mundo ve cuarto en unas Olimpiadas, México esto, y no hemos ganado ni la competencia de nuestra cuadra. Bueno, a veces ni en la casa ganamos, ni siquiera somos el mejor deportista de la casa, pero todo el mundo tenemos una calidad moral y un conocimiento del tema y unas cualidades como para hacer pedazos y pulverizar. Me gustaría que dijeras primero, ¿qué complicaciones tiene entrenar en Centroamérica? Si es fácil, y qué tan complicado es consolidarse y tener buenos resultados en cualquier equipo. Vamos, tú estuviste en selección, que ya es otro nivel, pero hablar a nivel clubes. Mira, yo te puedo hablar de lo que yo viví, lógicamente, en El Salvador, ¿no? ¿Y qué limitaciones tiene el fútbol salvadoreño? Porque no puedo hablar del equipo, digamos, de la Liga de Costa Rica o de Guatemala. Porque en Guatemala te permite a través de la televisión ver algunos partidos de Guatemala. Pero bueno, el tema es, primero, una infraestructura pobre. ¿Me explico? Eso es una realidad. Se le exige demasiado a los jugadores, se le exigen muchos resultados los dirigentes, a los mismos técnicos se les exige mucho, pero no les ofreces o no les apoyas con lo mínimo indispensables, ¿no? Que es una cancha de entrenamiento digna y una buena cancha de juego, ¿no? No es muy difícil. Ahí los jugadores tienen que lógicamente adaptarse a las circunstancias y lógicamente en esas circunstancias tratar de tener éxito. Esa es una de las cosas. Como una liga, digamos, de un nivel bajo, lógicamente que los extranjeros que vienen pues no son extranjeros brillantes, no son extranjeros de un nivel sobresaliente generalmente, ¿no? Aunque ya ha habido jugadores como Toniño que jugó en el América, que venía de El Salvador. El mismo Carlos Alberto Seixas, que estuvo en América, que llegó a jugar en El Salvador, pero son contados jugadores claro, sí, son garbanzos de a libra. Normalmente los extranjeros que vienen son extranjeros para ese nivel, ¿no? Entonces eso no ayuda tampoco, porque tú sabes que cuando vienen buenos extranjeros una liga, genera un crecimiento por lógica, ¿no? Porque los niveles suben. Y en este caso no es así. Entonces te encuentras en ese tema del tema económico, en donde a los jugadores no se les paga, digamos, cuando menos la mitad de los equipos terminan normalmente debiéndole a los jugadores algunos meses o algún tiempo. Entonces son situaciones repetidas, ¿no? Son problemas que no ayudan al desarrollo ni la evolución de la liga de fútbol de cualquier país, ¿no? Cuando suceden estas cosas. Eso es lo que ha sucedido en El Salvador a través de su historia. No es de ahorita. Yo regresé a El Salvador otra vez
nuevamente, recientemente, mi querido. Sí, ahorita lo vamos a manejar en el cierre, sí, ¿cómo no? Sí, y bueno, y mira, y yo llegué y me encontré con situaciones iguales. O sea, no ha ido después de 12 años de haber estado allá, regresas y te encuentras con los mismos problemas. ¿Qué quiere decir? O no hay idea, o no hay conocimiento, o no hay dinero, no hay voluntad de que las cosas cambien, y es muy difícil. Aquí hay que entender que el elemento principal en el fútbol es el jugador, ¿no? Y para poderle exigir al jugador tienes que darle, digamos, las herramientas para que ellos puedan crecer y desarrollar sus capacidades en lo individual y en lo colectivo. Y si no se las das, bueno, va a ser difícil. Terminan recorriendo a los técnicos, la mitad de técnicos en 6 meses, ¿verdad? De todos los equipos. La mitad de los equipos se quedan sin técnico quizá en un torneo. Y esas cosas no ayudan porque es volver a empezar cada vez que contratas a un técnico. Pero bueno, así es difícil. Bueno, pues más que nada reconocer lo complicado, y cuando logren el éxito en estos países, reconocerlo aquí y tenerlos como una importante opción, porque sin infraestructura, sin cumplirles como dicen a los jugadores, tener que enseñar mucho de cuestiones técnicas, tácticas a los jugadores, y bueno, vale la pena. Te vas y tienes la experiencia en Chicago. Un fútbol diferente, me imagino que en condiciones, a pesar del año de estructura, de pago de sueldos, todo, no ningún problema, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia, Carlos? Sí, ahí quizá es el reverso de la moneda en cuanto a la infraestructura, ahí te sobran las cosas, ¿no? El tema son las formas en las que se maneja la liga de allá, en donde hay un tope salarial para los jugadores, ¿sí? En donde los jugadores de la universidad, que salen de la universidad, y los jugadores que van a un mercado de ¿cómo le llaman al mercado? Al draft, claro, son chicos que en realidad no están preparados. No están preparados, Jesús, por esta razón. Porque mientras estés en la universidad no puedes jugar profesionalmente, porque como tienes becas, te lo prohíbe, tienes que jugar en la liga universitaria. Sí. Entonces estos chicos que juegan en estas ligas universitarias que son de un nivel medio, realmente cuando llegan al nivel profesional llegan con un montón de carencias. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no se les permite ser registrados en un equipo profesional. O sea, ellos llegan a la MLS cuando ya tienen 24, 25 años. ¿Me explico? Entonces, eso es una de las situaciones que yo siempre he mencionado que en la MLS está afectando. O sea, el día que en los Estados Unidos un jugador que está estudiando una carrera pueda jugar profesionalmente y la universidad se lo permita, ahí va a cambiar entonces, sí, el potencial de Estados Unidos va a ser otro. ¿Me explico? Pero se desperdician 4 o 5 años jugando en la liga universitaria que cuando llegan al profesionalismo ya no están en su mejor momento. Pero es interesante, el técnico no solamente es técnico, es administrador. Es decir, a ti te dicen tienes 10 pesos y con los 10 pesos tienes que armar tú. Y es bien difícil porque incluso tú tienes que de repente poner los salarios de los jugadores. De los jugadores, claro. O sea, tú dices, mira, le vamos a dar con tu cuerpo técnico, y dices, bueno, a este jugador por su momento, por su trayectoria, se le da esto, a este se le da esto. Es incómodo esa situación, pero tienes que meter mano en algo que en México no sucede. Pero qué interesante tener esas experiencias, ver las limitaciones, las potencialidades en cada una y otras ligas, y ya con el paso del tiempo. Te toca regresar a Querétaro, a Tapachula, y luego viene tu segunda etapa en El Salvador en 2018. Carlos, ahí se me hace muy interesante porque El Salvador estaba haciendo muy buen fútbol. Yo creo el mejor fútbol, o sea, ya estaba a otro nivel, se notaba, y te alcanzó la pandemia, ¿verdad? Sí, primeramente la pandemia que nos inactivó. Sí. Nos dejó inactivos y que por otro lado ya esa situación fue generando un desgaste en mi relación con la gente de fútbol en la federación, y ya no estaba yo realmente a gusto.
¿Me explico? Mira que fueron 3 años y tuve buenos números. Incluso dejé a la selección, faltando 2 partidos, en primer lugar del cuadrangular que yo tenía, en primer lugar, porque ahí por ahí dicen que... Y estaban jugando bien. Claro, y teníamos una selección con buen nivel, que competía bien, habíamos hecho buenos partidos, pero ya no encajaba yo ahí, ya estaba yo de alguna manera... ya no estabas a gusto. No estaba yo a gusto, entonces lo hablé con la gente en la federación y decidimos terminar. ¿Qué sigue, Carlos? Estamos en eso, y mira, yo también he tenido ya una etapa dentro del digamos, del deporte siempre, pero la tuve acá en Durango dirigiendo el deporte en el municipio de Durango. Eso está bien interesante. El alcalde que estaba en ese momento, el doctor José Ramón Enríquez, que hoy es senador por Durango. Senador de la República. De ahí me fui en esta segunda etapa a El Salvador, porque yo le dije al doctor que, bueno, yo sabía que yo era agente de fútbol, y cuando se me presentara una posibilidad, pues ahí le iba a dar las gracias, ¿no? Y así fue cuando me fui a El Salvador. Pero esa etapa que viví, que fueron casi un año dirigiendo, me parece, aprendes muchas cosas. Y aportas muchas cosas, ¿no? Como sí, que Durango lo ha entendido. Claro. Durango lo ha entendido, porque estuvo también Jaime Correa hace poco, y entonces mira las personalidades que están ahí. Ojalá que también las administraciones lo entiendan. Exactamente, así es, Jesús, así es. No, excelente, Carlos, de verdad ha sido un gusto tenerte en la entrevista. Es importantísimo ver todas estas visiones. La verdad te tengo mucho respeto como jugador, como entrenador, tu forma de ser, lo que te has ganado prestigiosamente, tu carácter, eres un tipo educado, eres un ser humano, y has sido un triunfador. Y de verdad que a mí en lo personal, cada quien en su área, te gustaría que los mejores estén en los cargos y que sea como en muchos países donde opera la meritocracia, y por eso son de excelencia. Ojalá que cambie América Latina, no nada más México, en ese esquema. Vamos a despedir a profesor Carlos de los Cobos, y de la entrevista voy a estar un par de minutos fuera del aire con él. Pues Carlos, primero muchísimas gracias por haber estado en la entrevista. Al contrario, Jesús, ha sido un gusto platicar contigo. Fue casi una hora pasadita, sí, es que vale la pena, la verdad es como una cuestión didáctica. Me hiciste recordar momentos muy lindos, muy bonitos, y bueno, pues mi agradecimiento a ti, ¿verdad?, por esta oportunidad. A ti un par de saludos. A ver, un saludo primero, pues a la afición de El Salvador, que apoyó mucho tiempo. Un saludo. Siempre he dicho que ese país es un país al que quiero mucho, y la afición, bueno, pues siempre tengo un espacio para ellos, ¿no? Por todo el apoyo que siempre me brindaron. ¿Y a la afición de América? No, bueno, pues esa afición que siempre apoyó y que siempre sigue apoyando, y que siempre es de las aficiones a veces más sufrida, pero normalmente es la que más disfruta, ¿no? La afición americanista, porque es un equipo muy ganador, el Club América. Excelente semana. Estuvo ya con nosotros Álvaro Recoba, el chino, estuvo don Carlos Reynoso en su primera parte, estuvo Eduardo Vinches, va a estar Jonás Edu, campeón del mundo en el 70, y Fátima Leiva. Pues una semana muy importante con gente con una gran visión de deporte, y hoy despedimos a un jugador extraordinario, un jugador que daba equilibrio, que a lo mejor no se habló mucho de él en la final, pero con un hombre menos, 50 y tantos minutos, ahí estuvo junto con Javier Aguirre equilibrando y vinculando la defensa y la zona defensiva y la zona ofensiva de América, que lograron ese gran título en la final. Campeonísimo con América de esta etapa dorada, seleccionado mexicano, como entrenador ya vieron todo lo que hizo. Pues despedimos al profesor Carlos de los Cobos Martínez y nos vemos en la siguiente entrevista. Gracias a todos.